Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, les damos una cordial bienvenida a la segunda conferencia dentro de nuestra semana de tanatología en la práctica de la salud, ciencia, ética y compasión. En cada final hay un camino hacia la esperanza. Esta jornada continúa guiándonos por el sendero del acompañamiento humano y profesional, recordándonos que la tanatología es también una forma de sembrar consuelo, compasión y vida en medio de la pérdida. Hoy abordaremos un tema profundamente sensible y transformador: acompañar el duelo en la infancia, juegos y palabras. A través de esta conferencia reflexionaremos sobre la importancia de escuchar, comprender y acompañar a las niñas y los niños en su proceso de duelo, ofreciendo herramientas que les permita nombrar lo que sienten y sanar desde el juego, la palabra y el afecto. Porque cuando un niño encuentra un espacio seguro para expresar su dolor, la esperanza renace, la vida se reconstruye con amor. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro donde la sensibilidad se convierte en guía y el conocimiento en un acto de compasión. Y para tocar este tema me permito presentarles al licenciado Israel Chávez Prado, agradeciéndolo que esté con nosotros en esta gran semana y en esta AMPES, su casa. Y él es el licenciado Israel Chávez Prado. Él tiene una licenciatura en psicología clínica con orientación psicoanalítica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un diplomado en consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal por Biolaquimia Consultores, y además diplomado en tanatología. Maestro Israel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta semana. Sea bienvenido, maestro. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes, noches, no sé, sé que son varios lugares. Y bueno, es un placer estar por acá. Gracias, Magdalena, por la invitación. Agradezco muchísimo que se le dé un espacio a este trabajo y a las infancias, ¿no? Que a mí me parece que siempre he dicho que las infancias nos competen a todos los adultos, no solamente los hijos, los sobrinos o los niños cercanos. Todos los niños son de nuestra competencia y creo que hay que, como usted lo dijo, darles seguridad para estar en este mundo, que sabemos que es un mundo complejo, un mundo bastante complicado. Y bueno, qué mejor que estar acompañándolos para poderlos ayudar a traducir aquello que les viene de golpe en la vida, ¿no? Y bueno, cuando tengo esta invitación por parte de Magdalena, yo dije, vi el temario, dije, aquí soy. Tengo muchos años trabajando con niños, incluso tengo una especialidad en intervención temprana con bebés también, con niños pequeños, que me ha permitido ampliar la mirada de, del trabajo con los niños, ¿no? Desde muy pequeñitos, desde bebitos, ¿no? Y el día de hoy que vamos a hablar sobre acompañar el duelo en la infancia, juegos y palabras. Yo le puse este título porque si algo es importante en la infancia, es jugar. Hay autores que mencionan, ¿no? Jugar es cosa seria. Jugar no es simplemente un asunto de entretener el tiempo, sino es la posibilidad de construir incluso el tiempo y construir el espacio. Y esto lo planteo así para poder entrarme al tema que nos compete el día de hoy de cómo hablar de las pérdidas.
con los niños pequeños, con los niños, con los adolescentes incluso, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Quería también comentar en lo que se pone la siguiente diapositiva, que comentaba con Magdalena que a mí me gusta en esos espacios poder hacer un diálogo, que esto Permítame más, termine, si me permite, sí, usted sígale, por favor, que tengo aquí un ajá, poquito sí, de sí, sí. problemas. No, yo les sigo. Que comentaba Magdalena que era importante para mí, o más bien, para mí es muy agradable que los espacios en los que hablemos de estas problemáticas se conviertan en un espacio de construcción entre todos. Si bien yo hablaré algunas líneas, algunas coordenadas de intervención, eh, ustedes siéntanse con la libertad de comentar, de decir, de preguntar, porque en esto que significa o en esto que se llama vida, si no los construimos entre todos, si no armamos una red de saberes, si no armamos un vínculo social, ¿cómo vamos a acompañar a los niños? Si nosotros mismos no podemos permitirnos ser cuestionados y no nos permitimos también ser autores. Para mí es muy importante que a lo largo de la vida el sujeto, las personas, los individuos puedan construirse como sujetos autores de su vida y de su pensamiento. La pregunta, ¿se le habla a un niño pequeño sobre la muerte? Y es que al final de cuentas creo que venimos arrastrando una serie de ideologías o de paradigmas en la cual todavía escucho tanto en mi consulta como en la vida diaria o como incluso en la familia, ¿no? Está chiquito, no va a entender. Y bueno, eso, en primer lugar, me parece que el negarle al niño la posibilidad del entendimiento es una forma de violencia, es violentar al sujeto, ¿no? Entonces, vamos a partir primero de que no significa que el niño no entienda, es que hay que ayudarlo a entender. Y la manera de entender, de ayudar a entender a un niño, independientemente de la edad, ahorita vamos a ir a hablar como por los hitos del desarrollo, justamente es la verdad. Hablar con la verdad a un niño, créanme que es lo más sano, lo más adecuado, porque al poderle donar la verdad, este niño o esta niña puede empezar a construir también su propia manera de construir su verdad. O sea, ¿se le habla a un niño de la muerte? La respuesta es sí, sí se le habla al niño de la muerte. Porque si uno no le habla al niño, supongamos que hay una muerte de un ser cercano, o de un padre, una madre, un abuelo, un tío, un hermanito, alguien cercano. eh, este niño, desde bebés, ¿no? Los bebés, los niños pequeños, perciben esas pérdidas en el ambiente, perciben que algo le está pasando a papá, que algo le está pasando a mamá. Y en eso que les está pasando a papá y a mamá, es qué le pasa, o sea, sé que algo pasa, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se ausentan? Si uno no es capaz de decirle al niño, oye, ¿sabes qué? Mira, hay una pérdida, abuelito murió, abuelita murió. Esto que el niño percibe y que no se le pone palabras por esos prejuicios que tenemos con relación a la infancia, quedan ahí como algo que va a tener efectos en la subjetividad, en las experiencias, en la manera de ir armando el niño los pasajes por la vida, pero quedan sin un sentido. Es decir, percibo algo que me causa sorpresa, me descoloca, pero no le puedo poner una palabra. O sea, eso que veo y que percibo y que siento yo también, ¿qué es? ¿No? Cuando no existe ese puente entre lo percibido, lo sentido y la palabra, eso que queda como silenciado tiene efectos en el niño, de cualquier índole. Ahorita vamos a hablar de los efectos del silencio en los niños. Entonces, a un niño se le tiene que hablar de la muerte. Ahora, ¿cómo se le habla de la muerte? ¿No? Voy a quitar los lentes porque no veo las diapositivas. Ahí disculpen ustedes, pero son transicionales y todavía no le entiendo. Este, eh, decir la verdad
no es, mm, no es decirlo todo siempre, ¿no? Ah, por desgracia, y no sé cómo estén en otros países, pero al menos en México y en la zona que a mí me toca, que es Monterrey, Nuevo León, pues la violencia social sí sigue disparando y es mucha, ¿no? Y a lo mejor en una pérdida, ¿no? Donde hubo algún asunto de violencia, pues uno no va a hablar de lo encarnizado que fue o uno no va a hablar del acto violento en sí, pero sí podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pues el abuelo murió, ya no va a estar con nosotros y poderle donar a ese niño un significado de lo que está pasando alrededor. Las palabras, créanme que permiten al niño armar pensamiento. Y esas palabras son importantes decirlas también según la edad del niño. La que sigue, por favor. Esto que estoy nombrando las palabras tiene que ver con el lugar de la familia. Pensemos, el niño, la niña, ocupa un lugar en la familia. Es el hijo, es el hermano mayor, es el hermano menor, es el del medio, tiene dos abuelos, tiene un abuelo, tiene tres abuelos, los cuatro viven, tiene bisabuelos, tiene tíos, etcétera, ¿no? En este lugar de filiación, él se coloca en un lugar con relación a los referentes que lo anteceden, es decir, el árbol genealógico y la familia, ¿no? Cuando a este niño que tiene la pérdida, por ejemplo, de un tío o de un abuelo muy significativo, no se le dice, ¿no? ¿Qué queda ahí? Queda un espacio vacío que no puede colocar en ningún lugar de la afiliación familiar. Y entonces, si ese referente no está, ¿qué lugar ocupo yo en la familia? ¿Yo también puedo desaparecer igual? ¿En algún momento no voy a estar simplemente? Este lugar transgeneracional en la familia también implica que al niño le sea permitido armar junto con su familia los rituales de despedida. Yo no sé cómo haya sido en sus familias, pero yo me acuerdo que en una rama de mi familia el tema era como no lleves al niño al velorio, este, no lo lleves al sepelio, etcétera, como porque va a ser como una cosa muy fuerte para el niño, ¿no? Y ahí me parece a mí como, ahora que lo recuerdo, ¿no? Yo como quiera me escapaba, yo me colaba al final de cuentas y ahí tuve la fortuna de que a mis 5 años pude darle como ese significado a ya no haber visto a mi abuelo, ¿no? Cuando falleció y pude colarme, mis primos no se pudieron colar, yo siempre tuve la habilidad de colarme, me colé y pues vi cuando bajaron el féretro, etcétera, y veía a los demás llorando y yo dije, bueno, es que se siente algo, es triste, ¿no? Y ya después mi mamá me agarró y me dijo, es que así se hace cuando se muere una persona, nosotros, nuestra cultura es enterrarlo, le vamos a poner una lápida, mira, y este va a ser el lugar donde a lo mejor cada año o cada vez que tú quieras venir a recordar a tu abuelo, puedes venir aquí y hablar con él. Y esa tristeza tuvo un sentido, pero al mismo tiempo también tuvo un cierre. Y además del cierre, tuvo un lugar simbólico al cual uno puede recurrir nuevamente para conectar con ese abuelo que perdiste, ¿no? Eh, Cuando uno hace parte al niño o a la niña de los rituales de despedida, le está permitiendo, por un lado, empezar un proceso de duelo de manera simbólica. ¿A qué me refiero de manera simbólica? Hace rato les venía hablando, ah, ahorita leo los mensajes porque yo me distraigo muy fácilmente. Sí, yo hablé de la palabra es un aspecto simbólico para explicar el mundo, ¿ok? Y luego, los rituales, que son signos también, permiten empatar entre la palabra y el signo una manera de representar la ausencia. Representar la ausencia no es lo mismo que aquel niño al que no se le explicó, aquel niño al que no se le permitió. Es muy diferente vivir la ausencia, representarse la ausencia, que sentir que se le arrancó algo. Si se fijan, hay una posición muy distinta, ¿no? Entonces, cuando uno permite que el niño arme un ritual, incluso las mascotas, eh,
hago un paréntesis, aunque también es importante, digo, para mí son importantes las mascotas, ¿no? Hay muchas ocasiones en que los padres tienen al niño, los niños tienen una mascota, etcétera, muere la mascota, y muchos padres han llegado conmigo de, ¿y qué hago? ¿Y si compro otro igualito? Como pasó con un caso de unos hámster, ¿no? Compro un hámster igual, es que se va a dar cuenta que no es el mismo hámster, ¿no? O sea, ¿por qué sustituir? O sea, ¿por qué darle el mensaje al niño de que es sustituible, ¿no? Ese afecto, ese vínculo que se armó entre el niño y la mascota, pues no, hay que decirle, oye, hubo complicaciones, se enfermó, acuérdate que le íbamos con el veterinario y bueno, no aguantó y murió. Vamos a hacer una urna, una patita, una huellita, algo que le permita al niño en ese momento anclarse y armar un recuerdo, construir una experiencia de despedida y construir una experiencia. Él, este niño, pudo acompañar a su familia. Pensar que los niños son solamente esta idea de que son una esponjita y absorben todo como si uno nada más les pusiera, ¿no? Es bien interesante porque es una ideología muy, muy arcaica. Los niños, desde que son bebitos, te van diciendo cosas, a lo mejor no con el habla, ¿no? Pero a ver, pensemos, quienes han tenido la posibilidad de tener bebés o de cargar bebés, te das cuenta, más bien, no te das cuenta en qué momento que tienes cargado el bebé aquí, tú terminas así, completamente torcido, mientras el bebé está bien a gusto. ¿Por qué pasa eso? Porque el bebé se está comunicando a partir de los movimientos musculares. Es algo que se llama diálogo tónico. Te va diciendo cómo quiere acomodarse y uno termina todo completamente con dolor de espalda porque en los primeros momentos pues el adulto tiene que amoldarse a las necesidades del bebé, ¿no? Y esto, traigo el tema del bebé porque la pregunta que también circula mucho cuando hay una pérdida es bebito, ¿le digo algo? No me va a entender, es un bebé. Y efectivamente, un bebé de meses que no ha accedido todavía a la construcción del lenguaje. Sí hay un lenguaje, mas no hay una ejecución del lenguaje o una comprensión sintáctica, semántica y léxica del lenguaje. Pero un bebé te puede entender el matiz y el tono con que le hablas. Es decir, a un bebé tú le puedes explicar algo y te va a entender, porque no es lo mismo cuando lo estás cargando que cuando le das de comer, que cuando está llorando, que cuando estás jugando. Cuando estás jugando con un bebé, uno hace tonos, y cuando lo quieres arrullar, uno utiliza un tono más de delicadeza, duérmase mi niño. Si se fijan, son matices y tonos que transmiten una cierta información al bebé con una cualidad distinta según cómo se le diga. Entonces, cuando han llegado conmigo a consulta, eh, les digo, es que miren, es importante que si mamá y papá están criando, tienen al bebé todavía en brazos, de pecho, etcétera, le puedan decir al bebé, estoy llorando porque mamá murió, pero voy a estar bien, te lo prometo. Mira, aquí estoy, mira, calma, y lo cuida, lo carga, le mantiene las rutinas, le da, lo alimenta, etcétera. Pero él puede decir, mamá está llorando porque tuvo una pérdida. Este bebé, aunque no entiende la palabra, entiende el tono de voz, entiende el matiz. Y poco a poco se irá construyendo en la base de esas palabras que acompañan, ¿no? Que acompañan al bebé en esta pérdida y le explican por qué mamá se encuentra triste o por qué papá se encuentra triste. Más adelante, y no es magia, van a encontrar resonancias cuando empiecen a hablar. Muchas veces en la clínica, lo comparto, cuando llegan a consulta con niños eh, y uno empieza a tener una serie de entrevistas con los padres, te das cuenta que mucha sintomatología de ciertos niños tiene que ver porque la madre tuvo depresión postparto, pero no se le habló al bebé, no se le dijo al bebé, mamá está triste, etcétera, ¿no? O perdió un bebé. Cuando hay pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales que no se explican, que no se comparten con los hijos, surten efectos síntomas en los niños, porque, vuelvo a lo mismo, no es una cuestión mágica. Esos afectos, esas pérdidas, este dolor, esta tristeza o este enojo, porque la pérdida también genera enojo, ¿no? Se transmite en la familia, se juega en la familia
Y ese gesto, esa mirada, ese llanto, esa indisposición de la madre o del padre, ese silencio de repente por la pérdida, cuando no se les ha explicado, surte efectos. Ese bebé que no nació, que fue prematuro o murió en el parto o fue gestacional, sí ocupa un lugar generacional. Existió, es, fue. Entonces no es lo mismo cuando a un niño se le ha explicado. Fíjese, algo bien interesante ahorita que alcancé medio a leer una pregunta ahí. En la consulta, tanto en la psicotanatológica como en la psicoterapia con niños, estos niños que no han tenido esa explicación de mamá tuvo una pérdida antes de que yo naciera y mamá venía arrastrando una tristeza por esa pérdida y luego me tuvo a mí, pero no se me dijo, en los dibujos o en el juego aparece otro niño. O sea, aparece el dibujo de un bebé. Muchas veces aparece, son, no sé, son dos hermanitos, aparece, ah, ese es mi tercer hermano. Ay, ¿quién es ese tercer hermano? No sé. Y ahí uno empieza a trabajar con los padres para que esos padres puedan hablar. ¿Sabes qué? Mira, tenemos que decirte algo, pasó esto, estuvimos tristes. Y el niño empieza a contar, a tener un sentido de ese hermanito que perdió. Pero fíjense cómo voy. Desde el bebé se comunica de cierta manera, entiende los matices cuando se le explican. O sea, no es que le entiendan el entendimiento de nosotros los adultos, ¿no? Sino que hay algo que se transmite que genera tranquilidad. Imagínense ustedes a una madre que esté lactando, y no es por echar culpas, estoy hablando de fenómenos. Una madre que está lactando, que está completamente triste porque acaba de perder o a su esposo, o a su familiar muy cercano, o a mamá o a papá. Si está triste y el bebé mira esos ojos y mira esa tristeza, pero no se le ponen palabras, ¿qué es lo que ve el bebé? Cuando uno dice, ¿qué es lo que ve el bebé? En la mirada de la madre se ve a sí misma. El bebé, la madre proporciona un espejo para el bebé. Entonces imagínense este bebé con una madre triste, ve a la madre le devuelve la mirada y le devuelve tristeza. Pero si en esa tristeza que le devuelve le dice, mi amor, estoy triste, pero vamos a estar bien. Cambia la situación con este bebé. Con los niños es bien interesante pensar que los niños pequeños tienen la capacidad imaginativa y creativa del juego, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de negar el concepto de muerte porque todavía no lo tienen afianzado. Entonces, para los niños de repente es, pero va a volver. Ah, pero, ay, a lo mejor si pongo tal cosa, vuelve. El pensamiento mágico empieza a hacer sus efectos, ¿no? Eh, Yo me acuerdo que, y para no hablar de casos clínicos, voy a ponerme yo como un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando a los 5 años que fallece mi abuelo, yo vivía en una casa con un pasillo muy grande. Entonces yo siempre pensaba que si yo me portaba bien iba a aparecer mi abuelito en el pasillo. O sea, te creas toda una fantasía, ¿no? El niño se crea porque tiene esa capacidad creativa potente, ¿no? De crear sus universos. Entonces, si el niño pequeño tiene esta capacidad de la fantasía, de la construcción de un universo, digamos, paralelo, ahorita que tenemos todas estas cosas de la física cuántica y de Marvel y demás, ¿no? Si el niño tiene la capacidad de crear universos y escenarios paralelos en los cuales encuentra tranquilidad y paz, imagínense si en la imposibilidad del adulto de decirle, oye, ¿sabes qué? Falleció X persona. En lugar de eso, muchas veces le dicen, no, es que se quedó dormido. ¿No creen ustedes que eso es terreno justamente para que más adelante esto que el niño de por sí, que le compete hacer fantasía, se le dicen esas palabras que no son claras? Pues imagínense, entre la fantasía y el discurso de los padres de ocultar la verdad y decir está dormido, ¿qué va a pasar con estos niños? Obviamente no van a encontrarle un sentido y van a armar síntomas. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Déjenme tomo agua porque...
Claro, claro, y le dicen, sí, se fue de viaje, ¿no? Pues un viaje muy largo, ¿no? Como ese chiste feo que se hacía antes de, no, no tengo papá porque se fue por cigarros y no volvió nunca, ¿no? La tienda estaba muy lejos. Claro, eso no le permite al niño como construir una despedida, ¿no? Los posibles efectos del silencio tienen que ver justamente con esto de que genera síntomas. Es decir, los secretos familiares eh, generan una cantidad de síntomas en los niños porque aquello que no se puede pensar, se actúa. Lo que no se habla, se actúa. Entonces tenemos casos de niños donde no se les habla claro, con la verdad sobre la situación de la pérdida y luego vienen con cosas como es que se porta mal en la escuela, es que es agresivo, es que está enojado, etcétera. Por eso puse posibles efectos. No digo que todos los niños lo vivan así, ¿no? Hay que pensar que hay singularidad de caso por caso, ¿no? Pero en esta experiencia donde no se le explica al niño, donde no hay una palabra, entonces esto se actúa en el afuera o se actúa ahí mismo en la familia. Tienen dificultades para vincularse, porque a ver, si me vinculo con alguien, ¿no? Que desapareció de mi radar, ¿no? No existe ahorita, pero no fue nombrado, entonces, si me vuelvo a vincular, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a desaparecer? Y se fijan, entonces hay una confusión en la temprana edad entre cuando no se le explica a un bebé, entre la muerte y el abandono. Se liga, ¿no? Este que se fue de viaje no volvió jamás. Entonces no es que piense el niño murió, piensa me abandonó. Y ahí se genera una estructura distinta y el niño empieza a tener unas vivencias, ¿no? En la vida muy complejas, porque entonces siempre existe la posibilidad del abandono. En cambio, cuando uno dice, ¿sabes qué? Falleció, murió, eh, hay un cierre, ¿no? No es que me vaya abandonado, es que no está, pero no está para todos. ¿Me explico? No lo pone en su persona, no lo pone en sí mismo, ¿no? También los efectos del silencio, de los secretos, muchas veces estos secretos que no se comparten, que tienen que ver con pérdidas, hacen que los niños, que en sí construyen unas fantasías impresionantes, también puedan en un determinado momento ubicarse en un lugar como del muerto, ¿no? Del que no está. O sea, encarnan la cuestión mortificante y mortífera. ¿Qué pregunta era? Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la definición o concepción más conveniente para practicarle la muerte a un niño? ¿Cómo explicársela o definírsela sin que resulte traumática? Eh, Voy a tratar de aclarar esta pregunta, ¿no? Siempre he pensado yo que lo más claro, aunque duela, duele una vez. Lo que se silencia, lo que no se habla, duele muchas veces. Cuando se ponen palabras tan metafóricas en la infancia, sigue doliendo demasiado porque no hay la posibilidad de lo concreto. Pensemos que los niños más pequeños tienen todavía un desarrollo del pensamiento concreto, causa-efecto, esto es, etcétera. No tenemos que tener miedo de decir, murió, abuelito murió. ¿Qué significa morir? Bueno, en esta vida hay momentos en que a lo mejor nuestro cuerpo ya se cansó, eh, tuvo alguna enfermedad y pues bueno, ya no pudo reponerse y murió. Ahora, yo soy fiel defensor de que cada quien tiene la creencia de fe y espiritualidad y se tiene que respetar todas, ¿no? No imponer ninguna ni negar ninguna, sino que yo trabajo en función de lo que los consultantes traen como creencias, ¿no? Yo no me meto en esa cuestión. Y uno podría decirle, si uno es creyente, ¿no? De Dios, etcétera, el cielo, etcétera, uno puede decirle, murió. Y bueno, nuestra religión dice que va al cielo, va a estar en el cielo y
también va a estar en tu corazón, en tu mente, etcétera. La mejor manera de decirle a un niño sobre la muerte es decirle la verdad. Murió, falleció, etcétera. Eh, con relación a la palabra trauma. La palabra trauma es un concepto mucho más complejo de lo que utilizamos en la vida diaria, ¿no? El trauma es justamente lo traumático, tiene que ver con aquello que no se dice, con aquello que no se puede pensar y que pasa de una manera rápida y vertiginosa, ¿no? Yo pongo un ejemplo en esto eh, uno puede ir por la vida, pensar los afectos, sentir las emociones, pensar, ubicarse, etcétera. Pero ¿qué pasa en una situación donde tú vas y de repente, no sé, te ponen un arma en la cabeza? Es tan rápido, los mecanismos de defensa psíquicos se ponen como muy alerta y en ese momento no podemos pensar realmente. Y ese suceso que no se pudo pensar es lo que queda como traumático. Es más traumático para un niño no decirle, abuelito murió, no, abuelita murió, papá murió. Es más traumático porque justamente como no se le ponen palabras, no se puede pensar. El trauma tiene que ver más con aquello que no se puede pensar porque no pudo pensarse en su momento y fue muy rápido. Entonces, al contrario, decirle la palabra tal cual al niño justamente permite que no haya una situación traumática. ¿Qué sí va a haber? Tristeza, dolor, ¿no? Es decir, cuando hay una pérdida, muchas veces lo que pasa cuando hablamos de niños y niñas es que el adulto es el que está más angustiado. Justamente, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo, no? Mm, Aquí, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta que nos dejan en Facebook? Claro, sí, hay que interrumpirme. Ok, perfecto. Es Tere Perdón. Herrera y le pregunta, ¿se recomienda que estén presentes durante el sepelio de algún familiar? Dependiendo de la edad, yo diría que Tere, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, Tere, la que pregunta. sí. Tere, que le pregunte si quiere estar. Ok. Así. Oye, mi amor, vamos a hacer el sepelio. ¿Qué significa el sepelio? Bueno, es pues despedir el cuerpo de la persona querida. Va a pasar así, va a ser así, se le anticipa. ¿Quieres estar o no quieres estar? Los niños también pueden decir, Magdalena, si quieren estar o no estar. O sea, yo me acuerdo mucho un caso de un niño de 7 años que había tenido una pérdida del padre. El padre había muerto cuando él tendría unos 4 o 5 años. eh, y llega a consulta, empezamos a trabajar y justamente era un duelo no elaborado, no apalabrado, no dicho, ¿no? Y después de un tiempo de trabajo, el niño logró decirme, es que ¿sabes qué es lo que me duele más? Dice, sí, yo perdí a mi papá, yo sé que mi papá está en el cielo, etcétera, porque eran católicos, dice, pero lo que más me duele es que hayan decidido por mí, Mm. porque no me preguntaron si yo quería estar. Yo quería decirle adiós. No sé si con esto respondo un poco a Tere. Hay que preguntarle también a los niños. Fíjense, aquí me voy a meter como un poquito teórico. Magdalena, no quería meterme, pero me voy a meter un poquito teórico. Hay un autor psicoanalítico que se llama Donald Winnicott. Y lo que voy a decir es ni el 0,0001% de su teoría, pero cuando él habla de las funciones primarias de cuidado, las funciones principales maternantes, es sostén, manipulación y la presentación del mundo y los objetos. Tres son las funciones primordiales de los cuidados primarios de un bebé y de un niño. ¿A qué se refiere? Pues el sostén tiene que ver con la cualidad, cómo lo cargas, lo acunas, la manipulación del movimiento, la palabra y la presentación del mundo y los objetos tiene que ver con esto que estoy respondiendo a esa pregunta. A ver, un sepelio, mi amor, hay una caja, la caja va a tal parte, luego pasa esto, porque es la manera de despedir el cuerpo, etcétera. O sea, explicarle al niño al mundo le permite tener herramientas
para poder estar en el mundo. Siempre se le tiene que poner palabras. Maestro, aquí ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? sí, me está llegando Sí, una, sí. aquí al Ujú. número, al número de AMPES y le dice a un niño que su padre falleció, pero él se suicidó, se le tiene que decir la manera, lo que es, o simplemente murió. Si es un niño muy pequeño, basta con decirle que murió. Y poco a poco el niño irá preguntando cuando tenga la curiosidad, ¿cómo murió? ¿Qué pasó? Y entonces, fíjese, es el equivalente a cuando me preguntan, ¿qué le digo a mi hijo sobre la educación sexual? Pues primero espere a que tenga la pregunta y luego cuando le pregunte usted le dice, y bueno, ¿y tú qué te imaginas que es? Mm. Y con base en lo que se imagina que es, entonces respondes. Con la muerte es igual, ¿no? Es, oye, falleció, murió y, perdón, es que me distrajo una pregunta. Falleció tu papá. Y a lo mejor en ese momento llora, está triste, y no le surge la pregunta de cómo murió, pero más adelante lo va a preguntar y es importante que se le diga. Insisto, los secretos familiares cobran facturas muy grandes, muy, muy grandes. Maestro, aquí hay una más en el Facebook, dice Ujú. Blan. ¿Cuáles son los síntomas de que un niño está atravesando su duelo y cómo acompañarlos? Ok, qué buena pregunta, porque vamos a hablar el duelo, el vivir un duelo es un proceso, digamos, normal y se tiene que vivir. O sea, el duelo no hay síntomas. Es decir, en el duelo hay tristeza, perdimos a alguien importante, me duele su ausencia, estoy triste, no puedo dormir, etcétera, ¿no? Pero entonces, no es que exista un duelo. O sea, en el duelo no podemos pensar que el duelo es patológico. El duelo es un proceso normal de pérdida, ¿sí? Tenemos que diferenciar el duelo, ¿sí? Ya de una cuestión un poco más clínica, de un duelo prolongado que se convierte en depresión o de una melancolía, etcétera. Entonces, en el duelo se va a llorar, se van a enojar, se van a poner tristes. En un momento dado hay gente que se ríe. Hay gente que le da risa en el proceso, en el momento en que está en un momento de duelo, hace chistes porque hay mucha angustia y la angustia sale, déjame le digo, por donde le da su gana. Sale por todas partes, ¿no? Pero hay que entender que es un tiempo en el que esas manifestaciones, vamos a quitarle como síntomas, esas manifestaciones son esperables y son normales. El asunto es cuando esto se prolonga más tiempo. ¿Y saben cuándo se prolonga más tiempo, causísticamente hablando? Cuando no se explica la pérdida. Maestro, aquí le puedo decir otra que está llegando a nuestro número aquí. Le recordamos que antes tenemos un número 56 51 Pero, 57 ujú, 48 ujú, 06. Y aquí soy un estudiante de psicología y mi ujú. pregunta es, maestro, en los niños también hay ese concepto de duelos patológicos o que no se sanan y que les puede ocasionar algún daño. ¿Sí? O sea, si hay un asunto de un duelo patológico, si se le quiere llamar así, porque bueno, tiene muchos, muchos conceptos, ¿no? El duelo. Eh, sí hay, eh, sí hay niños que tienen una depresión causada por un duelo no elaborado, un duelo no apalabrado en primer lugar y un duelo no acompañado. Sí hay en los niños cierta tristeza como prolongada, depresión, si le queremos poner un nombre clínico, sí hay, sí hay niños que tienen, que llegan por depresión.
Y saben que, qué bueno que surge la palabra duelo. Yo estoy muy en contra, y esto lo quiero como decir bien contundentemente, los duelos no se medican. A ese rato hablaba de la angustia. Hay ciertos profesionistas que se angustian demasiado ante el llanto incontrolable de un niño que perdió a su ser amado, ante las ganas de no comer, ante el me enconcho, me cubro, me meto en mi recámara, dejo de jugar ciertos días. Hay casos todavía, y eso me parece bastante grave, que entonces dan una medicación para el duelo, para la depresión, cuando ni siquiera es ni cubre los criterios de una depresión. Ahí sí les encargo muchísimo ojo. Tenemos que ser muy finos para poder entender que una cosa es el duelo y otra cosa es la depresión. Muchas gracias, maestro. Aquí en Facebook están muy activos, maestro. Aquí, eso es fantástico. Qué padre, me Dice, encanta. dice Isaac Roa, la asistencia ante un tanatólogo es individual y familiar o dependiendo del entorno. Puede ser ambas, ¿eh? Puede ser ambas. Fíjense, tanto en el acompañamiento traumatológico como en la psicoterapia con niños, lo que yo hago es, siempre hago una entrevista primero con los padres, porque muchas veces, destrabando la situación con los padres pueden acompañar a su hijo. Si hay una situación en la que veo que, bueno, realmente es difícil, ¿no? Para esos padres sostenerse, bueno, entonces hago entrevistas con los padres, veo al niño, voy a ver a los padres y voy armando así un dispositivo en el que termino acompañando a la familia en todo el proceso, ¿sí? Pero muchas veces créanme que cuando los padres logran poner en palabras, ya entendí, es que sí le tengo que decir, híjole, es que me tengo que permitir llorar y a lo mejor lloramos juntos. Y luego prendemos una vela y ponemos una foto, ya ni veo al niño, ya ni veo al niño. Aquí, aquí en Facebook dejan un comentario, maestro, y dice, Ujú, claro, mi sobrino a los 10 años, cuando falleció su abuelita, por entre paréntesis, mi mamá, me decía que porque a él no le daban el pésame, como a los adultos, ujú. ya que a él también le dolía la pérdida. Es decir, a veces los adultos ignoran a los niños en situaciones como en un velorio. Se me puso la piel chinita y me conmovió ese comentario. Sí, insisto, los adultos, híjole, tenemos que hacer conciencia de una cosa. Los adultos tenemos que bajarnos del lugar del que todo lo podemos y todo lo sabemos y tenemos que voltear a ver y a escuchar a los niños. Y claro, qué bueno que ese niño pudo poner en palabras y reclamar, a ver, ¿por qué a mí no? A mí me dolió también. O sea, tú perdiste una mamá, pero yo perdí una abuela. Y el dolor, mm, hay una gran confusión de creer que el dolor tiene que competir con el dolor del otro. O sea, a todos nos duelen las cosas de manera distinta, pero nos duele. Tengo por todos lados, maestro, preguntas. Vamos aquí a Zoom. No se van a enojar que solo le doy preferencia a Facebook. Aquí, Así lo pensé. cuando es un suicidio de un padre, Ujú. ¿cómo es la mejor manera de sobrellevarlo? ¿Tiene actitudes de frustración y enojados? No entendí muy bien la pregunta y tendríamos que pensar en qué edad es el que estamos hablando de qué edad, ¿no? O sea, hay situaciones que a un adolescente se le pueden decir, pero a lo mejor a un niño de 5 o 6 años no, porque no tiene la pregunta todavía, ¿no? O sea, creo que es importante ubicar en qué edad, ¿no? 17, 15 y 12. Yo lo que diría es que, híjole, por ahí, como dice
No es un dicho, pero esa frase de la verdad nos hará libres, pero primero nos va a doler mucho. Creo que es importante sentarse y hablar y decirle, ¿sabes qué? Papá tomó esta decisión, a lo mejor la vida le estaba resultando muy difícil, papá intentó hacer las cosas y eso se llama suicidio. ¿Saben por qué? Porque creo que incluso puede ser justo la posibilidad de decir a los hijos, si ustedes llegan a sentirse tan tristes, tan solos, no lo están, vengan, hablen conmigo, si es necesario buscamos un especialista y la mejor manera, insisto, decirles, no le tengamos miedo a las palabras, por favor. Cuando yo dije, o sea, voy a sonar muy fuerte con lo que voy a decir, a mí me tocó en el 2010, aquí en Monterrey, hubo la época del crimen organizado severa, de gente colgada en los puentes, ¿no? Con pancartas, carteles y demás. Si un familiar mío falleció así y tiene hijos, pues no le voy a decir lo colgaron de un puente, ¿saben? O sea, esas cosas del horror, no. Pero sí se le puede decir, oye, falleció, hubo una situación de violencia en su contra, no te puedo decir ahorita más, ni quiero decirte más. Nada más toma en cuenta que no va a volver, vamos a tener que hacer una serie de despedidas y demás, ¿no? Es ir como midiendo, yo sé que es difícil, ¿no? Cuando yo hablo de la verdad, hablo de la verdad que pueda procesar el niño al que se le está diciendo. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 12 y 15. ¿Me explico? Hay que ser como, ¿qué se hace con un niño más pequeño? Se juega, jugamos. Si se fijan, la premisa acá era jugar, juego y palabras. El juego es la posibilidad que tiene el niño de tratar de explicarse el mundo, ¿no? El niño, aparte, juega en serio. Juega a ser un superhéroe y díganme si no, el niño es un superhéroe. Y llega la etapa en la que el niño es un superhéroe y todo el día trae el traje de superhéroe. Desayuna, come, cena, se duerme con el traje de superhéroe. Eh, y lo vive en serio. Pero en el mundo también juegan a la construcción, los carritos chocan, los monitos se pelean, ay, un monito se murió. Fíjense cómo en los juegos de los niños, en los más pequeños, es me muero pero revivo, me muero pero revivo, me muero pero revivo, me muero pero revivo. O sea, es ese asunto interminable, ¿no? Porque no está todavía construido el concepto de muerte, de aquello que ya fue, ¿no? De aquello que ya quedó instaurado y que no va a volver, ¿no? En el niño se juega, pero esa posibilidad de jugarlo le permite ir calmando su angustia. Y si nosotros nos ponemos a jugar con ellos, los ayudamos a elaborar las pérdidas. Otro elemento también es el cuento. O sea, ahorita no traigo muy fresco los títulos de todos los cuentos que uso para verlos, pero van a cualquier tienda de libros, este, y en esas tiendas, no sé si puedo decir nombres, como el Fondo de Cultura, o el Fondo de Cultura pertenece a gobierno, ¿no? El Fondo de Cultura Económica tiene unos libros de niños impresionantes para pérdidas, duelos, muertes. Dejar el pañal es un duelo. Control de esfínteres, déjenme les digo, es un duelo. El destete es un duelo. Si se fijan, ahorita que se preguntaban como, bueno, ¿cómo le digo al niño? El niño no es que porque murió el familiar es su primer duelo, el niño ya vivió muchos duelos. Dejar el pecho es un duelo. Dejar el pañal es un duelo. Salirse de la cama a los pares es un duelo. Se le caen los dientes. O sea, vivimos una serie de procesos de pérdidas. El asunto es que como en esas pérdidas se van acompañando, ¿no? Tienen un sentido. ¿Me explico? A ver, Magdalena, tienes que querer preguntarme algo. Pregúntame. Sí, sí, es que, maestro, deben estar muy activos. Y aquí en Facebook le pregunta a Danelli, ¿pero qué pasa con niños de 4 años y 9? ¿Cómo le puedo decir que su papá se suicidó? ¿En el transcurso del tiempo pueden tener algún problema? Tenemos que hablar con estos niños.
más adelante de eso. No me gusta dar fórmulas, porque no hay una fórmula, no hay niños de verdad con una perspicacia impresionante que te llegan y te preguntan, ¿no? Pero ¿cómo murió mi papá? Ujú. Y hay otros niños que te dicen, ah, murió mi papá, bueno, voy a estar triste, ¿no? Creo que la respuesta tiene que ver, fíjense, cuando uno tiene dudas, con cómo decir ciertas cosas a los niños, es importante acercarse también con alguien experto en niños, para que juntos puedan ir construyendo. Yo he hecho intervenciones así que no son propiamente una consultoría en tanatología y que tampoco terminan siendo una psicoterapia. A veces no sé ni cómo les puedo poner el nombre, pero en las que puedo acompañar a los padres a ver, vamos a ir construyendo. ¿Qué le dijo su hijo? Cuando usted le explicó que falleció su papá, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue la situación? ¿Fue en casa? ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Su familia sabe? Si se fijan cómo tenemos que ir construyendo una serie, más bien ir agarrando los elementos para poder construir cómo metabolizar la información al niño y transmitírsela. Aquí una más, maestro. Sore Ujú. en Facebook le pregunta, ¿pero qué palabras usar para hablar sobre la muerte para niños entre 2 y 5 años? ¿Es conveniente mostrar el cuerpo de la persona fallecida? ¿A qué es a lo que voy a que se refieren con mostrarse el cuerpo, ¿no? Este, a ver, mm, ¿qué palabras usar? Fíjense que justamente llegamos al tema de los cuentos. Los cuentos son una manera en que el niño puede ir escuchando una verdad, acompañándose de una verdad, pero con una cierta distancia. Porque entonces el cuento va a ir explicándole, pero le permite tomar esa distancia. Es el personaje del cuento, pero créanme que eso el niño lo va a ir asimilando hacia sí mismo, ¿no? ¿Cómo mostrar uno el cuerpo? Miren, voy a decir una cosa muy rara, pero si el cuerpo está presentable, hay que mostrarlo. Mira, aquí está abuelito, falleció, pero lo vamos a recordar mucho, vamos a tener fotos. O sea, volvemos al tema porque, ¿qué hace uno? Híjole, me voy a meter en un tema muy complejo, pero nada más rápido para ejemplificar lo que quiero decir. Mm, Cuando una madre pierde un hijo, es un dolor que de verdad no tiene nombre a un padre, ¿no? Para no centrar en género, ¿no? Cuando unos padres pierden un hijo, cuando uno pierde a una pareja, hay viudez. Cuando uno pierde a los padres, pues es orfandad, estás huérfano, perdiste a tus padres, etc. ¿Qué palabra hay? ¿Qué palabra hay para expresar la muerte de un hijo? No hay. Entonces, pero falleció, pudimos darle sepultura, pudimos decirle adiós, ¿no? ¿Qué pasa con estas madres buscadoras? Hay unas frases tan dolorosas, tan fuertes, donde dicen, quiero que sea un huesito, quiero que sea un pedazo de cabello, quiero encontrar, quiero saber que ya falleció, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno puede dar ese adiós, ver ese cuerpo o ver esas cenizas, es, ya, puedo descansar, ¿no? Un niño, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero a los 2 años no va a entender. No va a entender, pero en un futuro cuando te pregunte, oye, abuelito, acuérdate que fuimos, te llevé, tú estabas muy chiquito, pero pudiste despedirte. Créanme que eso le va a permitir un duelo. Espero haber respondido esa pregunta. Muchas gracias, maestro. Aquí una más. En Facebook dice, hola, tengo una sobrina que tiene episodios de tristeza que recuerda a su mamá fallecida. Es aislada, tímida y le gusta llamar la atención.
La pregunta es, ¿con qué especialista le recomienda llevarla? ¿Con un psicólogo o con un tanatólogo? Perdón por la tosedera, pero tengo alergia. Eh, Creo que en caso que me están planteando, como ya es prolongado el tema, sí se requiere la tantología es para mí es un acompañamiento en un momento dado de una pérdida, ¿no? Y de la elaboración, pero cuando ya se presentan cuadros clínicos como esto que plantea la pregunta, es importante con un especialista en psicoterapia. Y les sugeriría que empezaran con un psicoterapeuta y ya el psicoterapeuta definirá la necesidad o no de hacer una interconsulta con algún psiquiatra. Pero primero hay que dar el espacio para hablar, para elaborar. Ok, tengo más preguntas, necesito quitar su presentación. Deje un momento Adelante, sí, sí. sus datos para que le hagan fotografía, captura de pantalla. Si lo necesitan, regresamos. Pero me hicieron llegar algunas, maestro, y sirve que lo dejamos descansar Ujú. un poquito su garganta. Y aquí una de ellas le preguntan, me siguen llegando, pero bueno, ¿cuál es el abordaje ante la depresión en una pérdida? Y se lo pregunta un neuropsicólogo clínico de Querétaro. ¿Cuál es el abordaje Ante, ante una pérdida? ajá, con que la persona tiene depresión en una pérdida. Depresión. O sea, estamos hablando de un cuadro clínico, no de un duelo normal, ¿verdad? Quiero Ujú. suponer, por la pregunta, ¿no? Mira, el abordaje, para mí, mi formación es psicoanalítica. No puedo dejar de ser psicoanalista, aunque también trabaje desde la tanatología, en ciertos casos, o desde la consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Para mí, el asunto de la depresión, pensemos, ¿qué es lo que se pierde? Lo que se pierde no es solamente la persona, ¿no? Digamos, el objeto real. Se pierde lo que ese objeto representaba para mí. Y muchas veces ese objeto que se pierde también se lleva una parte mía de esas experiencias significativas, vinculares que tenía, ¿no? Entonces, en los mejores de los casos son los duelos, digamos, que llevan de manera regular. Uno vuelve al mundo bueno, perdí, pero armo otros vínculos, sin negar la muerte, pero empiezo a armar otros vínculos. Cuando no se forma ese vínculo, se tiene que establecer un trabajo de psicoterapia, es decir, trabajar qué significó esa pérdida para esta persona, qué perdió más allá de la persona física esta persona, por qué esta pérdida le hace también a esta persona sentir que una parte de su ser se pierde, ¿no? Eh, entonces, el abordaje que yo haría sería una psicoterapia clínica. Porque estamos hablando de afectos, de emociones, de deseos, de pérdidas, etcétera, ¿no? En esto de la depresión, ahora, yo no soy un psicoanalista que esté completamente peleado y aquí, como dicen, ahora me van a banear o algo así, peleado con la cuestión medicamentosa, pero sí soy muy cuidadoso de cuando hago una interconsulta médica, psiquiátrica, y la verdad, debo confesarlo, tengo mi lista de psiquiatras con los cuales sí puedo trabajar que no son meramente organicistas ni meramente de puro medicamento, sino que también contextualizan el padecimiento. Es decir, la intervención sería una psicoterapia clínica y un acompañamiento psiquiátrico desde la parte farmacológica, solo si es necesario. Muchas gracias, maestro. Aquí una psicóloga de Colombia le pregunta, Ujú. ¿cómo acompañar el duelo a niños con trastorno del espectro autista? Híjole, qué buena pregunta. Justamente yo tengo más de 20 años trabajando con problemas de desarrollo. Yo le llamo problemas en el desarrollo porque me parece que es la posibilidad de que un problema pueda encontrar diferentes tipos de soluciones, ¿no? Eso que se considera como discapacidad, entiéndase autismo, déficit de atención, bla, 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 bla. Eh,
híjole, es que me van a decir que estoy diciendo, ¿no? Pero yo les hablo. O sea, suponer que un chico con autismo no me va a entender, vuelvo a lo mismo. Y no porque equipare un caso de un niño con autismo con un bebé, pero también se entienden las tonalidades, los afectos, las palabras, la manera en que le digo las cosas, eh, cuentos, jugando, ¿no? Ahora, es que cuando hablamos del espectro autista, hablamos de una gama impresionante, ¿no? Pero créanme que yo he trabajado con chicos de estos que son bastante, digamos, con condición de autismo severo y me acuerdo, voy a tratar de ejemplificar rápido, ¿no? Me acuerdo de un caso de un chico con un autismo severo donde muere el padre y ya estaba en proceso conmigo de trabajo psicoterapéutico. Y es un niño, pues, de esos que deambulan, aletean y demás, ¿no? Y habíamos logrado armar ciertos juegos, porque hay que ir despacito en la vida, ¿no? Y no ser tan invasivos. Pero me acuerdo que cuando la madre me menciona esto, yo le digo, ¿ya le dijo usted? Me dijo, sí, ya le dije, pero no sé si cayó algo ahí, Bueno, le dije, yo le voy a explicar que usted ya me dijo que falleció su papá, ¿no? Llega el niño a consulta y le digo, oye, tu mamá habló conmigo y me dijo que algo fuerte, ¿no? Que papá había fallecido. Yo me siento y empiezo a seguir como que tararear una canción. Tararara, ta, tararara, ta, ta, ta. Me ve, le captura el tono, el ritmo y se acerca. Ta, 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 y empieza ta, y luego se me pega. Y me empieza a apretar fuerte, ¿no? Fuerte. Digo, no tan fuerte, pero sí como a tocarme. Le digo, yo sí estoy aquí, papá ya no. Y se van a estar tristes. No les voy a decir que hubo magia, porque no hubo magia, pero se pudo tener ahí, sentirme, y le pude decir las palabras que su madre pensaba que no sabía ella si los había causado efecto. No puedo hablar más porque es un clínico, pero sí hubo efectos de las palabras. Muchas gracias, maestro. Aquí una más. Y es una psicóloga de Guatemala y le pregunta, Ujú. ¿cómo abordar el duelo en un niño que el padre falleció hace 6 meses y la madre aún no se lo dice? Hay que hablar con la madre. Si el niño está en tratamiento, nosotros no podemos suplir la función de los padres. Nosotros nunca suplimos la función de los padres cuando trabajamos terapéuticamente o desde la perspectiva tanatológica con un niño. Tenemos que hablar con, ¿por qué no se le ha dicho? Explicarle a la madre la importancia de ponerle palabras. Tal vez permitir que la madre se desborde y llore lo que no ha podido tal vez llorar por tener que contenerse, porque por algo no le explican a su hijo, porque a lo mejor ella misma no ha podido terminar de elaborar la situación de pérdida, ayudarle en entrevistas a que elabore esta situación de pérdida y acompañarla a que ella pueda hablar con su hijo. Nosotros no podemos hablar con el niño, pero si estamos viendo que en sesión con el niño aparece el asunto de la pérdida, pero que no ha podido como colocar el niño en algún lugar, en la entrevista de devolución con la madre le dice, es que sí aparece en el juego, sí aparece en sesión, pero yo no puedo decirle algo que usted no le ha dicho. Muchísimas gracias, maestro. Aquí una enfermera de Yucatán le pregunta, ¿cuáles son las palabras adecuadas en el duelo perinatal? Híjole. ¿Cuáles son las palabras adecuadas en el duelo perinatal? En primer lugar, nombrar al bebé, no usar tecnicismos. Es que el feto o el producto llegó a término, o es que no utilizar tecnicismos y preguntarle, oiga, ¿tenía nombre? O sea, ya he pensado en nombre, no, pues sí, Juanito. Bueno, lamento mucho la pérdida de Juanito, ¿qué quiere hacer? O sea, quiere un tiempo, ¿cómo quiere ser acompañada? Justamente estoy terminando el diplomado en el protocolo, la implementación del código mariposa en hospitales.
para poder capacitar al personal médico de cómo acompañar esas pérdidas perinatales. Pero lo más importante, contestándole a esta colega enfermera, es Ujú. no usar tecnicismos. Hablar al bebé como una persona. Hablar del bebé como una persona, perdón. Muchas gracias, maestro. Aquí me llegó algo más al celular. Dice, buenas noches, soy estudiante de psicología. Mi pregunta es, ¿de qué forma podemos ayudar a un niño que perdió a su amigo a comprender y aceptar la pérdida, ya que ese dolor no le deje heridas emocionales duraderas? ¿Cómo acompañar a un niño? Primero permitiéndole que hable. ¿Cómo te sientes? Oye, ¿qué significaba tu amigo? ¿Qué te gustaría hacer para recordar a tu amigo? Lo más importante es eso. O sea, en primer lugar, permitirle que él exprese. Vaya, y aquí voy a meter otro concepto. El apoyo no es lo que yo considero que necesita el otro. El apoyo es escuchar lo que el otro necesita de mí y entonces brindárselo. Si este niño perdió un amiguito, vamos a hablar. ¿Quieres hablar? No, ahorita no quiero hablar. Bueno, aquí voy a estar. Cuando quieras hablarlo, aquí voy a estar. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres salir a jugar? O sea, es acompañarlo hasta que este niño te pida y te diga, es que me siento así. Maestro, Ya se nos pasó el tiempo, vea. estoy saturada de preguntas y de lo que estoy viendo, las emociones, aquí como que, ay Dios, pero bueno, aquí es, voy a leer esta para ir cerrando. Veo que se encuentra un Ujú. poquito delicado de la garganta y no vamos a ser tan crueles con usted, maestro, pero es una promotora y educadora para la salud y le pregunta cuál es el abordaje o las estrategias para poder ayudar al, a una familia sobre un tema de pérdida, como promotora y educadora para la salud. Ujú. Sí, cómo acompañar a una familia, ¿no? Así es. Como promotora de la salud. Justo fíjense, bueno, estoy trabajando de cerca con una promotora de la salud. Me encanta su trabajo porque está trabajando con chicos con discapacidad de una manera maravillosa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, creo que preguntarle a la familia primero si quieren ser acompañados. Una vez que sean acompañados, escucharles, bueno, ¿y qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Quieren que hagamos como algún tipo de despedida? ¿Quieren que armemos? ¿Les ayudo a armar? O sea, hay diferentes maneras, hay gente que pone fotos, hay gente que pone una canción, hay gente que, es más, hay comunidades en las que hacen fiesta en pérdida, porque es la manera, ¿no?, de honrar incluso la muerte, ¿no? Como promotora de la salud creo que es importante que escuches a esta familia, ¿sí? Escucharla implica realmente quitarte los prejuicios y la manera en que uno haría una despedida o un duelo, escuchar en qué momento se encuentran, si es muy reciente acompañarlos, qué necesitan, incluso a veces como el asunto de, si hay gente que tiene diabetes, ya se revisó cómo están sus índices, ¿no? Sus índices o, todos los aspectos que ustedes ven de salud, también acompañarlos, ¿no? Hasta se ha revisado, usted quiere que la acompañe, que necesita, etcétera. Y si esto se prolonga, ahora sí recurrir a una, proponerles acercarlos con algún especialista, ¿no? Pero creo que ustedes como promotoras de la salud tienen como una primera entrada en la cual pueden acompañar a la familia y que ellos construyan la demanda de lo que necesitan. Muchísimas gracias, maestro. Aquí, esta es una promotora, es mujer y es de Oaxaca. Y también le Ujú. dice, ¿cómo puedo ayudar a los pacientes oncológicos y a sus familiares? ¿Y qué aconsejar cuando el cansancio enferma al cuidador? Híjole, podemos hacer nosotros conferencias sobre los cuidados del cuidador, que es un tema que también me interesa muchísimo, justo por trabajar con
el área de discapacidad, ¿no? Este, son dos preguntas, ¿no? Creo que como promotora de la salud es importante hacer consciente a los cuidadores de que primero tienen que cuidarse ellos para poder cuidar al otro. Que no podemos donar lo que no nos brindamos a nosotros mismos. Siempre yo digo, hay que darles un espacio a los cuidadores para que descarguen, se enojen, digan y que también puedan decir, ¿sabes qué? Es que hoy no puedo o hoy no quiero quedarme. Hoy necesito estar en casa y ayudarles principalmente contestándole a la promotora. ¿Sabes con qué? Con la culpa de no poder. Necesitamos acompañar al otro a decir, no todo podemos y se vale no poder. Así es, pero eso cuesta mucho hacer comprender a la población, muchísimo. Ujú, Y muchísimo, sí, sí. maestro, discúlpeme, no se imagina la cantidad de preguntas, comentarios Ujú. fuertes, dolorosos, pero bueno, también están diciendo que ya lo deje descansar, que está mal de la gripa. Ujú. Bienvenido a Ampes, gracias por compartir su Gracias. tiempo, su conocimiento, su sabiduría con nosotros en esta gran semana con un tema fuerte, la tanatología es un área fuerte que todavía la población Ujú. no, como que no la acepta, no entiende, no comprende o no quiere entender y comprender. Y parte de nuestra asociación de promotores y educadores tenemos que lograr que llegue a más y que la vean como Y una es. herramienta, que la vean como Ujú. una herramienta en salud. Y esperemos que sea la primera, pero no la última, maestro, que nos siga acompañando en futuras ponencias. Y bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga la presente constancia al licenciado Israel Chávez Prado, psicoanalista y terapeuta, por su excelente participación como ponente en la conferencia Acompañar el duelo en la infancia, juegos y palabras, en la Semana de Tanatología, en la práctica de la salud, ciencia, ética y compasión. En su modalidad virtual, hoy desde la Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, la licenciada Alma Esperanza Martínez, vocal, y su servidora. Maestro, ha sido un honor y un placer, y créame que tiene muchas felicitaciones. Podemos decir, maestro, que misión cumplida. Gracias y claro, acá andaré cuando sea requerido, con mucho gusto, estaré participando. Y gracias a Maestro, todas y todos por escucharme. maestro, algún mensaje, si nos gustaría que dejara algún mensaje para esas Ujú. personas que la van a ver más tarde o que la van a escuchar en nuestro canal de YouTube. Ok. Con relación a las infancias, uno, no subestimemos a las infancias. Dos, acompañemos a las infancias. En esos temas de duelo, de pérdidas, lo importante es escucharles y responderles. Y no tenerle miedo a las palabras. Un abrazo fuerte de corazón a la distancia, maestro, que se mejore rápido. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos un día más. Esto apenas está comenzando. Pero te pedimos, si tú que estás ahorita aquí en Zoom, en Facebook, si nos vas a escuchar más tarde, mañana, en la noche, te pedimos que compartas esta ponencia. Es importante sacudir a la población a que aprenda, que conozca, que no le tenga miedo a la tanatología ni a las palabras, como dice el maestro. Pero es importante sensibilizar a la población
sobre tanatología y salud, que también es vida. ¿Y por qué no vamos a hacer viral al maestro con este tema? Que te aseguro que alguno de tus contactos, ese familiar, ese amigo que nunca te saluda, le va a poder llegar esta luz con este mensaje del maestro. Y solo tal vez juntos podamos ayudar a un niño que no se escucha, a un niño que se le tiene miedo a hablar, a un niño que queremos esconderlo en una burbuja para que no sufra. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Gracias, saludos hasta Monterrey y a todos. Saludos. Gracias. Hasta luego.